Sí, gracias. Bueno, pues oración de Aní Besant, oh vida oculta, que vibras en cada átomo. Oh luz oculta, que brillas en cada criatura. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que, por lo tanto, es también uno con todos los demás. Bien, pues buenas tardes, buenas mañanas a todos. Gracias por conectaros. Este es 27 de febrero del 2026. Daniel Gambús, de la rama Bhakti de Terrassa, de la Sociedad Teosófica Española, y estamos de alguna forma finalizando el curso de Akasha y una teoría integral de todo, y nos hemos centrado en esta última parte, nos estamos centrando en el cosmogénesis, ¿no? Y bien, sí, las formalidades, esto venía por aquí, todo esto, y hoy efectivamente ya se nos está acabando el cosmogénesis, no sé si acabaremos nosotros antes con el cosmogénesis o el cosmogénesis acabará con nosotros porque se las trae. Y hoy es el verso cuarto, es un verso muy, muy importante. Vamos a intentar resumirlo y utilizar esta hora y cuarto como mucho para lo más relevante. Y antes de empezar, como siempre, recordaros pues que esto se está grabando y que si no quisierais que vuestra imagen saliera, porque esto lo vamos a poner en el canal YouTube de la Rama Bhakti a disposición del público, pues simplemente tenéis que clicar en el menú, lo que es la cámara de vídeo y se apagará la cámara de vuestro ordenador o tablet o lo tengáis que os hayáis conectado. Vale, pues sin más y sin más demora que la que yo he causado, pues nos vamos aquí. Vamos a ver, ¿dónde estáis? Aquí. Vale. Estamos pues en esta estancia sexta, ¿eh? Y hemos visto los tres primeros versos, ¿eh? Y la estancia sexta. Espera un momento que me centro aquí también. Vale, sí. La estancia sexta la introdujo Elena Blavatsky diciendo, esto es puesto por ella en la doctrina secreta, que indica las etapas subsiguientes de la formación de un mundo, mostrando la evolución de este mundo hasta su cuarto gran periodo, que corresponde al periodo en que vivimos actualmente. Se refiere a la cadena planetaria Tierra y a la que estamos en la cuarta de las 7 rondas. Bueno, pero esto lo hemos visto, pero hoy lo veremos otra vez con un cierto detalle. Y le puso por título a esta estancia Nuestro mundo, su crecimiento y desarrollo. Y si os acordáis, y si nos lo recordamos un momentín, el verso primero utilizaba unos términos de origen del budismo chino para mostrar dos aspectos del logos, un aspecto masculino y un femenino, y ella insistía que el aspecto femenino iba antes de la aparición del aspecto masculino, o que entrara en función el aspecto masculino. Primero el femenino y luego el masculino en todo este proceso de la creación de un nuevo mundo, de un nuevo universo, de un nuevo Manvantara, ¿no? Entonces, este creador, que en realidad más que creador, él ya le gusta decir algo así como el que causa la manifestación del universo, tiene un aspecto masculino y un aspecto femenino, y que el aspecto masculino del logos es equivalente a la ideación cósmica, al pensamiento cósmico, mientras que el aspecto femenino del logos es más bien la voz, la palabra, el verbo, y que o sea, es como poníamos el símil de nosotros, ¿no? Pensamos algo, pero hasta que no nos ponemos a hacerlo,
pues se quedan pensamientos sin llevarse a la práctica, ¿no? Y eso es lo que hace la voz, la palabra, el verbo, ¿no? Y ella lo situaba esto en este plano primordial, primero el plano dice, hay un sonido oculto en la naturaleza, ¿no? En este plano primero de la premanifestación, ¿no? Del cual surgirán pues los siete primordiales, ¿eh? Y a partir de ahí todas las huestes, jerarquías, etcétera, etcétera, aguas abajo, ¿no? Y es Foad, ¿no? Este aspecto masculino, porque también hablaba de la energía cósmica, un aspecto femenino, Shakti, un aspecto masculino, Foad, es este aspecto femenino que crea la forma ilusoria del universo, ¿no? A partir de los siete elementos cósmicos, ¿no? Y dimos una lista de siete elementos cósmicos que no aparece en la doctrina secreta como tal. Ya os dije que la extraje de una... de Pablo Sender, que me dijo que me iba a mandármelo, pero todavía no me lo ha mandado. O sea, estos deberes que tengo que tengo todavía que daros, ¿eh? Entonces, vale, esto en cuanto al primer verso. En cuanto al segundo verso, o sea, dijimos que Foad, ¿no? Produce estos siete centros Laya. ¿Eh? El veloz y radiante 1, Foad produce los siete centros Laya, ¿no? Y dijimos que estos centros Layas eran como estados en el cual no hay diferenciación, ¿no? Y ella insistía mucho en que, vale, le llamamos puntos o centros, pero no os los imaginéis situados en un punto tridimensional del espacio tridimensional, ¿no? Sino que están mm, disponibles, de alguna forma, en cualquier punto del espacio, ¿no? Y en el cual la diferenciación comenzará una vez surja la manifestación, ¿no? Entonces, lo que hace FOAT es estimula esta materia primordial, ¿no? A la actividad y la evolución se manifiesta a través de siete centros Laya que entonces sí, digamos, se materializan en siete puntos concretos, ¿no? Pero que potencialmente pueden ser todos, cualquiera, ¿no? Bueno, si estamos en un sistema solar, pues serán los siete planetas sagrados, si estamos en etcétera, etcétera, ¿eh? O sea, dependiendo en el sistema que estemos, ¿no? Y hablaba aquí en el segundo verso también de los gérmenes elementales, que son, haciendo referencia a estas mónadas como contrapartida de los átomos físicos, digamos, la parte espiritual de estos átomos físicos primordiales que se situaban en el subplano más alto de cada uno de los planos, ¿eh? Si estamos en el plano físico, pues el subplano más sutil, el séptimo, el más elevado, pues ahí están esos átomos indiferenciados, que tienen su contraparte espiritual y a partir de aquí se crean todas las formas, en este caso materiales físicas, si estamos en el plano físico, pero lo mismo aplica para el astral, etcétera, etcétera. Y finalmente vimos también el tercer verso, en que los siete elementos no se producen a la vez, ¿no? Sino que hay un desarrollo gradual, nos decía. Y hay unos ciclos que llamaremos rondas para perfeccionar estos elementos, ¿no? Que se van perfeccionando. Entonces, el séptimo elemento es la síntesis de los otros seis y no propiamente se puede decir que es un elemento, ¿no? Entonces sí, estamos en la cuarta ronda, se han manifestado cuatro elementos y parte del quinto, que dentro de la terminología de los elementos tradicionales, pues sería el éter, que parcialmente se ha manifestado, pero también dijimos que los elementos se podían entender también como estados de la materia, ¿no? Entonces sólido, líquido, gas. Y el cuarto, que lo ha descubierto bastante recientemente, no era más de 100 años, que es el plasma, ¿no? Que es el gas ionizado, ¿no? Y por ejemplo, el Sol está hecho de este gas ionizado, ¿no? Entonces, a partir de aquí, Elena Blavatsky, a partir del cuarto verso, que es el que vamos a ver hoy, se referirá más y más a la evolución del planeta Tierra, en concreto al globo D, el globo más bajo dentro de la ronda, la cuarta ronda, y vamos dejando atrás los sistemas de macrocosmos, sistema solar, etcétera, ¿no? Y nos centramos ya en lo que sería el cuarto verso, ¿no? Y
este cuarto, bueno, entre el cuarto verso es muy importante, o sea, es muy extenso. Si lo miráis en la doctrina secreta, veréis que ocupa, pues, no sé, igual 70, 80 páginas y no más, ¿no? Y es que es importante porque allí aprovecha, de hecho, ella pone unas subsecciones que es un tratado por sí solo, ¿no? Que son unos comentarios a errores, ella llama unos cuantos errores tempranos relacionados con planetas, rondas y hombres, y luego unos hechos adicionales y explicaciones relacionados con globos y mónadas, que se refiere al libro de budismo esotérico que escribió Sinet, y que ella, por un lado, elogia muy diplomáticamente, pero por otro lado, da unas cuantas correcciones de apreciaciones erróneas que había tenido Sinet, ¿no? Y entonces empieza a hablar ya de lo que son las razas humanas, empieza a hablar de la evolución del hombre, y yo esta parte la he omitido y me he centrado en lo que es puramente cosmogénesis, porque en este cuarto verso, y luego hablaremos del quinto, o mejor dicho, no hablaremos del quinto, pero me justificaré por qué, propiamente dicho, pertenecen ya a la antropogénesis, juntamente con el séptimo, la séptima, perdón, estancia, ¿no? Y estas partes yo las he omitido de este curso porque eh, quería centrarlo como continuación de todo lo que hemos estado exponiendo solamente a la parte de cosmogénesis. Bueno, luego podemos hablar si hay interés de continuar la antropogénesis o no, pero no por parte mía, aquí finaliza lo que había preparado, ¿no? Con lo cual, al cuarto verso saltaremos al sexto y del sexto al séptimo verso, nos llevará a los dos próximos viernes y por cuaresma pues ya acabaremos todas estas exposiciones y de hecho el curso de Akasha y una teoría integral del todo, en que hemos empezado por aspectos más científicos y poco a poco nos hemos ido decantando hacia la teosofía, ¿no? Y en concreto la doctrina de la doctrina secreta, ¿no? Bueno, pues nada, sin más, luego hablaremos de esto también un momento, si da tiempo, y si no el próximo día, pero esta introducción creo que era importante. Y entramos en materia. A ver, 6, 5, 6, ¿dónde estás? Aquí, el cuarto verso. Vale, os lo pongo en presentación, pantalla. ¿Dónde está el moderador? Sí, vale, muy bien. Vamos a leerlo. Dice el cuarto verso, él las construye, o sea, Foat, las construye a semejanza de ruedas más antiguas. Mundos. Nuevamente en paréntesis, lo que pone en paréntesis lo ha añadido Elena Blavatsky para que se entienda. Colocándolas en los centros imperecederos. Se refiere a los centros Laya, que volveremos a hablar de ellos hoy. ¿Cómo las construye Foat? Él reúne el ignio polvo, hace esferas de fuego, corre al través de ellas y a su alrededor, infundiéndoles vida, y después las pone en movimiento, a las unas en esta dirección, a las otras en aquella, están frías y él las calienta, están secas y él las humedece, brillan y él las abanica y las refresca. Así es como Foat obra desde un crepúsculo a otro durante 7 eternidades. Bueno, tiene dos partes bien marcadas, distintas. En la primera, vamos a ver ahora la que está resaltada en amarillo. Él las construye a semejanza de ruedas más antiguas, mundos, colocándolas en los centros imperecederos. Y comenta ella, respecto a esta primera parte del cuarto verso, comenta que los mundos son construidos a semejanza de ruedas más antiguas, o sea, de los que existieron en Manvántaras precedentes y entraron en Pralaya. Hay una hora perpetua de perfección en cada una de las apariciones nuevas. Pero la sustancia, materia y las fuerzas son todas una y la misma. Muy importante. Eso que
De vez en cuando vamos recordando, sí, sí, estamos estudiando la diferenciación, pero que todo surge de esta sustancia materia una y la misma. ¿Eh? Bueno, a ver, por cierto, como siempre, cualquier cosa que comentéis, que queráis comentar, por favor, levantad la mano y en cuanto pueda os doy palabra. ¿Eh? Vale, entonces, a ver, lo primero que sugiere esta parte del verso introduce un sentido de continuidad, ¿no? Él construye ruedas más antiguas, colocándolas en los centros, él la construye a semejanza de ruedas más antiguas. Hay ruedas más antiguas y ruedas más nuevas. O sea, aquí hay una continuidad, ¿no? Ya sabéis que en esoterismo hay esta idea de que los ciclos de evolución empiezan y acaban para dar lugar a un nuevo ciclo de evolución. Estamos ya familiarizados con este patrón, ¿no? Estos ciclos de evolución no son independientes uno de otros. Esto es la segunda cosa que nos está diciendo. Son uno a semejanzas, unas ruedas son a semejanzas de las anteriores, de las que la precedieron. Entonces, cada uno es la continuación de los anteriores según un proceso de evolución más amplio. ¿Eh? Bueno, pues por ejemplo, ¿no? Sabemos, porque lo hemos oído en diferentes obras, que los planetas son siempre la continuación de la evolución que tuvo lugar en un planeta previo. ¿Eh? Y hoy lo veremos, el caso concreto de la Tierra y el previo, que era la Luna, lo vamos a hablar. Recordemos que Manvantara es el proceso de manifestación, y que Pralaya es el proceso de disolución y de reposo. ¿Eh? Lo cual no quiere decir que la información desaparezca, pero esto queda latente allí en el plano superior. Y vamos a ver en concreto cómo queda mm, latente. Así, los nuevos mundos son construidos en la semejanza o continuación de la evolución de mundos previos. Surge un ciclo nuevo que está conectado con el ciclo anterior. Entonces, ella, Elena Blavatsky, sí continúa explicando que se trata de un trabajo sin fin, de perfección en cada nueva aparición o manifestación. ¿Eh? Bien, es una obra perpetua de perfección, ¿no? Es muy importante detenernos en las palabras, ¿no? En cada nueva aparición o manifestación, pero la sustancia, materia y las fuerzas son todas una y la misma, ¿eh? Muy importante. Aunque haya este eterno trabajo de perfección, de ir perfeccionando a cada nuevo planeta, cada nuevo ciclo, etcétera, en cada nuevo sistema solar, no solamente el nuestro, ¿no? Es una cadena de sistemas solares, incluso con cada nuevo cosmos con K, la sustancia, materia y las fuerzas son todas una y la misma. Esto nos está diciendo mucho. ¿Eh? ¿A qué se está refiriendo? Primero de todo, bueno, Elena Blavatsky en este comentario se refiere a la esencia de la sustancia y de la fuerza, ¿no? Entonces, claro, en este sentido, cabe recordar que cuando el universo vuelve al estado de pralaya, todo vuelve al seno de la unidad. Entonces, esta unidad, como os he dicho antes, contiene todas las esencias que durante el periodo de diferenciación se convertirán en materia, con unas formas concretas, en conciencia, en fuerzas, ¿no? Entonces, esta esencia es la misma en cada ciclo de evolución. O sea, pregunta de examen. Cuando acaba un ciclo y se recoge todo en los centros Laia, entonces, ¿la esencia ha sufrido alguna evolución? No, es siempre la misma. Lo que está evolucionando es la manifestación de esa esencia en cada ciclo, ¿de acuerdo? ¿Eh? Bueno, eso saldrá en el examen, o sea, no os lo olvidéis. Lo que está evolucionando es la expresión de esta esencia. Es decir, lo que evoluciona es cómo la materia, cómo la conciencia y cómo las fuerzas están expresando a sí mismas en esta flecha de evolución, ciclo tras ciclo, evolución tras evolución, ronda tras ronda, manvántara tras manvántara. ¿Eh? Así que siempre habrá esta unidad que es perfecta desde el principio de la manifestación, que luego se manifiesta en formas limitadas, que serán siempre perfeccionadas para ser capaces de expresar la intrínseca perfección del todo de una manera mejor y mejor y mejor y mejor cada vez. ¿Eh? ¿De acuerdo?
Entonces, continúa ella, y aquí entramos ya un poco en los centros Laia, que os dije que hoy los volveríamos a ver. Dice, los centros, aquí, estoy aquí, los centros Laia imperecederos tienen una gran importancia y ha de comprenderse completamente su significación. Y esto fue motivo de mucha frustración por parte de Elena Blavatsky. Ahora lo comento. Si queremos poseer un concepto claro de la cosmogonía arcaica, tenemos que comprender bien estos centros alaya, cuyas teorías han pasado ahora al ocultismo. En la actualidad, una cosa puede afirmarse: los mundos no son construidos ni encima, ni sobre, ni en centros Laya, pues el punto cero es una condición y no un punto matemático. Nos está diciendo mucho aquí. Es una condición y no un punto matemático. Pero vamos por partes. Bueno, ya os he dicho que una de las frustraciones que tenía Elena Blavatsky es que tenía muchas dificultades que le entendieran sus explicaciones de los centros Laya. ¿eh? Y doy fe de ellos porque los comentarios a la doctrina secreta que ahora estamos estudiando, un grupo de estudio en Arjuna, con los centros Laya, es que la pobre señora es que se desesperaba con las preguntas y con la falta de comprensión de lo que eran, ¿no? A ver, de la palabra centro nos podríamos imaginar que Elena Blavatsky se refiere a un punto particular del espacio, pero ella dice e insiste que estos centros no están realmente en el espacio nuestro tridimensional. ¿eh? Por ello, en realidad no es apropiado, ¿no? decir que los mundos son construidos en los centros o sobre los centros, o como pone aquí, ni encima, ni sobre, ni en los centros Laya. Por esto lo dice. ¿eh? Laia, porque dice, es que Laia es una condición de la materia. No son puntos geodésicos determinados en el espacio tridimensional. Es una condición de la materia. Entonces, podemos pensar de Laia que es una condición de la sustancia más que de la materia, de hecho, en la cual la sustancia, anterior a la materia, está completamente indiferenciada. Entonces, todos los diferentes tipos de materia que podemos encontrar en el universo, sea materia física, astral, mental, etcétera, ¿eh? serán producidos a partir de estas sustancias diferenciadas en cada uno de estos niveles. ¿eh? La condición de Laia está disponible universalmente, está universalmente difusa, lo permea todo. Entonces, cuando el nuevo sistema va a ser formado, sea este un planeta, un sistema solar o cualquier otro sistema, una galaxia, yo qué sé, y solo entonces, en algún punto particular del espacio de ese plano de conciencia, la materia empezará a diferenciarse, ¿no? Entonces, así que si la diferenciación ocurrirá en un lugar particular en el espacio, puesto que el planeta estará aquí, ¿no? Y no estará allá. La Tierra está en la órbita que está y no está en la órbita de Marte ni en la de Saturno, ¿no? Pero la condición Laia está en todas partes y siempre está y estará disponible a lo largo de la evolución del universo en todas partes, pero se manifestará en unos en concretos por la acción de Foad y por una ley de necesidad superior a ese plano, ¿no? Y de difícil comprensión para nosotros. En todo caso, por lo tanto, es Foad el que escogerá el lugar particular en el cual la materia comenzará a diferenciarse para formar, por ejemplo, pues eso, un planeta, un globo, el que sea. ¿De acuerdo? Mm, vale, pues seguimos. Otro comentario todavía respecto a esta primera parte del cuarto verso es que, creo que es interesante este comentario, por esto también lo he escogido, es que Foad es quien guía la transferencia de los principios de un planeta a otro, de un astro a otro astro niño. Cuando un planeta muere, sus principios esenciales son transferidos a un centro Laya o de reposo, con energía potencial pero latente, el cual es así despertado a la vida y comienza a convertirse en un nuevo cuerpo sideral. Vale. Esto es lo que dice Elena para Blavatsky para explicar un poco más los centros Laya. Entonces, así, a la luz de este texto que acabo de leer,
podemos interpretar que los centros Laya son la potencialidad, ¿no?, de todo. Podemos entenderlo como que las posibilidades de la materia, de la energía y de la conciencia están durmiendo allí, en el centro Laya. Y Foad despierta esa potencialidad, ¿no? Va a la puerta y dice, que ya llega el Manvantara, despiértate, ¿no? Entonces, despierta esta potencialidad en una condición particular, en un punto particular del espacio, para formar una forma que manifestará una diferenciación particular. Por ejemplo, el planeta Tierra o la cadena planetaria Tierra, y dentro de la cadena planetaria Tierra, todavía más específico, 7 globos. ¿Eh? Recordemos que en el verso 3, de hecho, se dijo que las ruedas dan nacimiento a otras ruedas y que podía ser interpretado de dos maneras. Así acabamos la sesión anterior, ¿no? Y dijimos una y no dijimos la otra. Y os dije que la otra os la diría hoy. Pues ahora os la digo. Pero primero recordemos la primera interpretación de que las ruedas dan nacimiento a otra rueda. A ver, para que lo veáis a lo que me refiero. Ups. Por ejemplo, aquí. Mm, sí, dice, en última instancia, 7 pequeñas ruedas girando, una dando nacimiento a las otras, unas dando nacimiento a las otras, ¿no? Esta última parte, pues, se refería en una primera interpretación al globo anterior que da nacimiento al siguiente globo. Y los principios que estaban en el globo, por ejemplo, A, ¿eh?, los principios que estaban evolucionando, claro, en el primer globo, globo A, ¿no?, pues se transfieren al siguiente globo inferior. Entonces, este segundo globo se va desarrollando poco a poco de la forma apropiada para que pueda servir de vehículo para la evolución de la conciencia, etcétera, etcétera, globo a globo hasta completar la ronda. Hoy vamos a ver una segunda interpretación, que también es correcta, las dos, cada una en su contexto. Libre. Y es esta. Esto es un diagrama que Me voy a está acostar. en el cuarto verso. Ojo, creo que tenéis algún micrófono abierto, si podéis vigilarlo. Gracias. Esta segunda interpretación aparece, pues, el diagrama este tal cual en la doctrina secreta, en el cuarto verso, este de la estancia 6, ¿no? Y vamos a interpretarlo. Entonces, es que cuando un planeta o globo muere, sus principios de información son transferidos a un centro Laia, que aquí sería como la interfase. Ahora explico con más detalle lo que quiere decir esta línea, como una interfase, ¿no? O sea, son transferidos al centro Laia o centro durmiente, si se prefiere, que los podríamos situar aquí. Aunque os repito que no está en un plano tridimensional ni bidimensional como está en la pantalla de vuestro ordenador, ni nada de esto. Así que la noción es que hay un planeta que acaba o agota su ciclo evolutivo y los principios en el estado de evolución que hayan alcanzado en dicho ciclo. Entonces son transferidos estos principios para la formación de un planeta nuevo. Y ahora voy a explicarlo con más detalle. Esto general, como introducción. De alguna forma es un proceso de reencarnación del planeta en un planeta nuevo. Y ella, Elena Blavatsky, utiliza esta palabra, la reencarnación de un planeta en un planeta nuevo. Entonces, este diagrama lo que intenta describir este proceso alegóricamente. Recordaros que en esoterismo todo se explica alegóricamente. Tengamos presente que estos procesos suceden en planos en los cuales el espacio nuestro tridimensional no es una barrera. Estamos hablando de todo, de los 7 planos. Esto sucede en los 7 planos, esto sucede en un proceso además en los centros Laya de reunificación de estos 7 planos, porque está cesando la manifestación, con lo cual no estamos hablando del espacio tridimensional que estamos viendo y percibiendo. Entonces, según la visión teosófica, según la doctrina de la doctrina secreta, ¿no?, la Luna era en el pasado un planeta de derecho propio y había vivido, o sea, había vida que evolucionaba en la Luna. Incluso había
diferentes reinos de vida evolucionando. Y llegó un tiempo en el cual la Luna llegó al final de su evolución. Y los principios que habían estado evolucionando hasta llegar al máximo que podían llegar en esa cadena planetaria lunar, esos principios de la Luna, fueron transferidos para la formación de un nuevo planeta, que es el nuestro, nuestra Tierra. Así que la teosofía, fijaros que discrepa con la teoría actual de la formación de la Luna, de la ciencia moderna, ¿no? Porque la ciencia moderna dice que cuando nuestra Tierra estaba en el proceso de formación, un asteroide impactó con la Tierra y un pedazo de planeta joven fue despedido y acabó dando vueltas alrededor de la Tierra y fue la Luna, ¿no? O sea, hay aquí una discrepancia. Bueno, lo quería simplemente resaltar porque la ciencia está donde está y el esoterismo dice lo que dice. En el diagrama veis que hay un globo más bajo, que además está pintado de una forma más densa, en negro, ¿no? Tanto aquí como aquí, ¿eh? Esto quiere decir, sí, que es el más bajo, pero no solamente es que esté más bajo porque se ha dibujado allí, sino que es en el sentido de que es más material, más denso, de vibraciones más pesadas, ¿no? Y de conciencia más baja, ¿eh? Sería el globo del lado derecho y lo hemos puesto con la letra, o lo ha puesto, lo ha dibujado Lena Blavatsky o quien le ayudara a hacer estos gráficos con la letra D, ¿eh? Refiriéndose a la Luna. Mientras que su homónimo en la cadena de la Tierra le pone un D plus, ¿no? Sí, para distinguirlo el uno del otro, ¿eh? Bueno, entonces el globo D lunar transfiere sus principios evolutivos a un centro Laya, que podríamos, bueno, ya que necesitamos visualizar, porque si no, no chutamos mentalmente, pues lo podéis poner aquí, si queréis, ¿no? A partir del cual se formará un nuevo planeta, el globo D terrestre. Y cuando el globo D terrestre esté en condiciones, pues esos principios emigrarán, se transferirán al nuevo globo D y mientras tanto estarán en el centro Laia. Bueno, esto sucedió y sucederá con cada uno de los globos que formaron la cadena lunar, ¿eh? Desde el A hasta el G, ¿eh? Entonces, en su día, y ya hablamos un poco de esto, se presentó que cada globo físico está asociado a otros 6 globos y que cada uno de ellos está asociado esto está asociado del planeta que se extingue al correspondiente globo del planeta nuevo, el D con el D, el E con el E, el C con el C, etcétera, ¿eh? Entonces, el conjunto de todas las correspondencias entre los planetas de un sistema planetario forma lo que se conoce con el nombre de una cadena planetaria. Y este sería la cadena planetaria lunar, y este sería la cadena planetaria terrestre, ¿eh? La evolución opera a lo largo de la cadena planetaria en 7 ciclos, que se conoce con el nombre de rondas. Entonces, en la última ronda, o sea, como ya sabéis, estamos en un universo séptuple, o sea, hay 7 rondas para cada cadena, ¿eh? Primera ronda lunar, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, y llegamos a la séptima. Cuando la evolución acaba en el globo A, toda la vida, toda la vida que se había encarnado en el globo A, de los reinos de la naturaleza, del globo A lunar, de esa séptima ronda, están evolucionando en dicho globo, se transfieren al globo B, ¿eh? Se transfieren la vida, se transfieren al globo B. Pero los principios del planeta que se desarrollaban en el globo A son transferidos a este centro Laia, porque ya este globo lunar ya muere, porque ha cumplido su séptima ronda. Y de allí lo que será el futuro, estos principios lo que serán el inicio del globo A+, que es el terrestre, cuando se inicie la cadena terrestre. Pero mientras tanto se quedan ahí en el limbo del centro Laia. ¿Entendéis? La evolución continúa con el globo B, pero estamos en el globo B lunar todavía, ¿eh? Cuando la vida se extingue, la vida se mudará al globo C lunar. Además, el globo B transferirá, a su vez, sus principios a otro centro Laia, que eventualmente, ¿no?, se convertirá en el globo B terrestre, en este de aquí, ¿eh? Cuando
la vida se mude al globo C lunar, pues sucederá lo mismo, ¿eh? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto es la segunda interpretación de las ruedas dan nacimiento a otras ruedas, ¿eh? Entonces, siguiendo el ejemplo, bueno, pues lo mismo sucederá con el globo celular, cuando la vida se extinga, ¿no? Esta emigrará al globo D lunar, ¿eh? Y los principios del globo C pasarán a un tercer centro Laia y de allí al globo C de la Tierra cuando ésta empiece la cadena terrestre en su primera ronda, ¿no? Y cabe destacar que el globo D es nuestra luna, ¿eh? Que ha transferido la vida que se desarrolló allí al globo E lunar y sus principios al nuevo centro Laia, que ha emitido dichos principios desarrollados en el globo D lunar a nuestra Tierra. Entonces, el globo D terrestre, que es el nuestro, ¿eh? En el momento, y lo hará en el momento oportuno, cuando la nueva cadena planetaria de la Tierra se manifieste, y ya se manifestó, ¿no? Como sabemos, aquí estamos, por ello, por cierto. Entonces, cuando se completa los 7 ciclos o rondas de la cadena planetaria lunar, cuando este proceso acaba en lo que es el globo G, ¿no? Ocurre un periodo de descanso para Laia, ¿no? Entonces, cuando el nuevo Manvantara planetario comienza, porque estamos dentro del sistema del ciclo evolutivo del sistema solar, cuando el nuevo Manvantara planetario comienza, el centro Laia que recogió los principios transferidos al globo A, que lo poníamos aquí para ponerlo en algún sitio, ¿no? El globo A lunar, que ahora está extinguido y que hasta ahora está dormitando, pues empieza a despertarse y forma el globo A terrestre, ¿eh? De la nueva cadena planetaria terrestre. A su turno, a medida que la primera ronda terrestre avanza, se van formando los globos B, C, D, que es el nuestro, etcétera, en esa primera ronda. Estamos actualmente en la cuarta ronda del globo de nuestra Tierra, ¿eh? En esto consiste lo que recibe el nombre de renacimiento de una cadena planetaria. Y es lo que se describe en este verso y los comentarios de Elena Blavatsky al mismo. ¿Está claro esto? ¿Queréis comentar algo o continuamos? Bien, es una cosa que está, yo creo que más o menos todos habíais oído, solamente que la he intentado exponer de una forma muy clara, muy ordenada, para que quede claro, ¿no? Y al final, pues, esta imagen que veis aquí lo dice todo. Lo que he dicho en 10 minutos está todo aquí recogido en un vistazo, ¿no? Muy bien. Bueno. Pues ahora vamos a la segunda parte del verso, que es muy interesante, y aquí incluso entramos un poco bastante en astrofísica, eh, y dice lo siguiente. ¿Cómo las construye FOAT, estas ruedas nuevas a partir de ruedas antiguas y tal, ¿no? Bueno, él reúne el ígneo polvo, dice, hace esferas de fuego, corre a través de ellas y a su alrededor, infundiéndoles vida, y después las pone en movimiento. Estas frías y él las calienta. Estas secas y él las humedece. Brillan y él las abanica y las refresca. Así es como Fuad obra desde un crepúsculo a otro durante 7 eternidades. Y fijaros que he omitido esta parte de aquí porque es muy interesante, pero la veremos aparte. Luego vamos a ello. Bueno, a ver, en esta segunda parte del verso se expone, a ver, esto es el libro de Xian, ¿eh? O sea, esto no es Elena Blavatsky que lo dice, esto lo dice el libro de Xian, que fue escrito en tiempos inmemoriales, ¿eh? Recogiendo una tradición verbal que se pierde en el origen de los tiempos, ¿eh? O sea, tenedlo presente esto, porque ahora vamos a ver un paralelismo entre las teorías modernas de astrofísica y lo que esto describe. O sea, vamos a ello, ¿no? En esta segunda parte del verso se expone, pues, la parte, digamos, más mecánica de cómo tiene lugar la construcción de estas ruedas por parte de Foat. Entonces, la fuerza de Foat se manifiesta en el plano físico, como hemos ya comentado varias veces, y una estancia estaba completamente dedicada a Foat, ¿no? En la forma de fuerza electromagnética.
y todas las otras fuerzas que se derivan a partir de esta, o sea, de la fuerza electromagnética. Esta fuerza electromagnética, según la teosofía, está detrás de la formación de los planetas. Porque la manifestación de Fouad en el plano físico es, Elena Blavatsky decía electricidad, pero hoy sabemos que es electromagnetismo porque son dos caras de la moneda, de una misma moneda, de la electricidad, que tiene un aspecto eléctrico y un aspecto magnético, ¿no? Entonces, esta visión, fijaros que difiere de cómo lo plantea la ciencia actual, que postura que es lo que dice la ciencia actual es que es la fuerza de la gravedad, es la responsable principal de la formación de los planetas, el Big Bang famoso, ¿no? Bueno, a ver, hay otras teorías que no son mainstream, que no están tan aceptadas por el mundo académico como el Big Bang, y una de ellas es sobre la formación del cosmos, y una de ellas la teoría del universo eléctrico. ¿Eh? A ver, este teoría, que es tan teoría como la del Big Bang, la gracia de las teorías es que pueden explicar cosas, porque claro, nadie puede estar allí en el origen del universo para saber lo que exactamente pasó. Teorías pueden haber muchas, tantas como se nos ocurran, pero esas teorías tienen que explicar los fenómenos actuales a nivel astrofísico, si no, pues son pamplinas mentales, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, esta teoría se llama la teoría del universo eléctrico, y postula que la fuerza electromagnética tiene un papel mucho más relevante para la formación de planetas de lo que la ciencia ha descubierto hasta ahora, ¿no? A ver, ¿qué dice la teoría del universo eléctrico? Bueno, es una teoría cosmológica, no convencional, minoritaria, hay que decirlo, que propone que el universo está dominado por fuerzas electromagnéticas que actúan en el plasma astrofísico, en lugar de la gravedad. ¿eh? Y que esta fuerza electromagnética es la fuerza dominante del universo. A partir del Big Bang, e incluso explica el Big Bang, y no la fuerza de la gravedad. A ver, pensad en una cosa. Imaginaros una placa de hierro. La dejáis suelta, ¡pum! Cae al suelo. Muy bien. ¿Por qué ha caído al suelo? Pues porque la Tierra, con su gravedad, con la gravedad que es capaz de hacer toda la Tierra en su conjunto, la arrastra hasta el suelo y no cae más bajo porque está a la línea del suelo que no le deja ir más para abajo, ¿no? Entonces tú coges un imán y lo acercas suficientemente y verás que la placa de hierro se levita, se levanta y se queda pegada contra el imán. Fijaros, un imán es que tú puedes aguantar con tu mano, es más fuerte que, que toda la gravedad que es capaz de generar toda esa masa inmensa que es la Tierra. Esto para daros cuenta que las fuerzas electromagnéticas son muchísimo más fuertes que las fuerzas gravitacionales. Y es que el plasma, el plasma es cuando a estas temperaturas increíbles que se dan en las estrellas, en los núcleos de los soles, etcétera, no existe materia sólida, sino que existe un gas vaporizado, y que además está ionizado, o sea que no es neutro, son protones, o sea, cargas positivas o electrones, cargas negativas, y esto es lo que se llama plasma. Pues plasma es el componente principal del universo. Se estima que el 99% de la materia visible, el universo se encuentra en estado de plasma, o sea, de este gas ionizado con carga eléctrica. No está como gas, ni como líquido, ni como sólido. Está como plasma. Entonces, las fuerzas electromagnéticas, pues, lo que postula esta teoría del universo eléctrico es que son las principales impulsoras del universo, ¿no? Y ello, bueno, pues repito, que son muchísimo más fuertes que la gravedad. Y entonces, gracias a ello, esta teoría explica muchas cosas, no todas, pero explica muchas, tales como que la formación de las galaxias, por ejemplo, eh, presentan unos filamentos de plasma, y presenta una estructura filamentosa en la formación de brazos en espiral, y todo esto explica muy bien
a partir de las propiedades del plasma, como campos magnéticos. Y también esta teoría postula que el Sol es eléctrico, ¿no? Que se propone que el Sol no es una bola de gas que se fusiona, sino que está como alimentado por estas corrientes eléctricas del plasma que lo constituye y que fluyen a través del sistema solar, ¿no? Y esto daría una nueva explicación a lo que son las manchas solares, los explica muy bien, y esas eyecciones de masa coronal cuando se mira la corona del Sol, esas como esos chorros de materia ígnea que salen, pues eso se explica muy bien con esta teoría, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo todo, es una teoría marginal todavía, ¿no? En todo caso, la teoría del universo eléctrico es un modelo alternativo que postula que el universo está dominado por estas fuerzas electromagnéticas que actúan sobre el plasma, que es el 99% de la materia visible. ¿Eh? Bueno, y ello está en contraposición al modelo del Big Bang, que la fuerza, dicen que la fuerza principal postula es la gravedad. Entonces, claro, vamos a ver, volviendo al cuarto verso, fijaros la secuencia que va siguiendo de cómo construye estas ruedas a partir de ruedas más antiguas, Foat. Dice, y lo he resumido aquí un poco, para poner uno al lado de otro lo que dice la ciencia moderna respecto a la formación de un planeta, respecto a lo que pone aquí, que fue escrito en tiempos, repito, inmemoriales. Dice, los siete los pasos para la formación de un planeta parecen corresponder con la visión de la ciencia moderna, que pone aquí. Fijaros, los siete pasos recogen estadios de formación de un planeta según la astrofísica moderna. Al principio de la formación, ¿no?, del sistema solar hay una nébula. Es la nube de polvo y gas de este paso uno, el igneopolvo, que pone aquí, el igneopolvo, el igneopolvo, ¿no? Entonces, al principio de la formación del sistema solar había una nébula, ¿eh? Y esta la nube de polvo y gas del paso uno. En algún momento hay una perturbación, que es el paso 2, que causa un movimiento circular, ¿no? La ciencia no tiene claro cuál es la causa de esta perturbación, pero el caso es de que cuando se forma un sistema solar viene de una nébula que ya tenía una inercia de rotación. Y además, al estar en plasma, está todas esas partículas en movimiento caótico. Y parece ser que se cancelan ese movimiento caótico uno con otros cuando se van aglomerando para formar lo que son los núcleos de planetas y el Sol, y la fuerza resultante es una fuerza unidireccional que hace mover esa partícula en una dirección. Entonces, eso se alinea con la fuerza de gravedad del núcleo central y lo que sale una resultante, una fuerza tangencial que resulta que es la órbita, con lo cual todo se pone en movimiento circular. Esto, bueno, quizás se vería mejor si hubiera puesto un gráfico, pero dar la idea de que todo ese movimiento caótico de las nebulosas en la teoría de las matemáticas de movimientos caóticos, pues da un resultado, una fuerza en una dirección, ¿no? Pero el caso es que esta hipotética perturbación causa movimiento, ¿no? Y como consecuencia de este movimiento giratorio sobre sí mismo, la nebulosa empieza a colapsar en el centro de la nube en forma de bola, ¿eh? Y con una rotación incluso. Entonces, y esto sería el paso tercero. El movimiento giratorio causa que la nebulosa colapse en el centro de la nube, el colapso de la esfera, ¿no? Entonces, según la filosofía esotérica, es Foad quien activa y empuja el movimiento a esta nube sin forma. El mismo Foad que se manifestó al inicio del Manvantara y que en el plano físico se está manifestando como fuerza electromagnética. Entonces, este movimiento es el que genera estas bolas, ¿no?, que se convertirán en Sol y planetas que orbitan alrededor del astro rey, formando el sistema solar, que serían del paso del 4 al 7, o sea, el centro de la esfera se comprime y se calienta, la nube empieza a girar y claro, como está un poco como plasma, que no es materia sólida, pues empieza a aplastarse, el movimiento circular hace que se aplaste y se convierte en un disco plano. Entonces, bolas incandescentes de gas y larva líquidas, enfriamiento y condensación en forma sólida. Ya tenemos un sistema solar con un sol y grumos que han hecho el mismo proceso de aglomeración a cierta distancia del núcleo central, van formando los planetas. Entonces, la nebulosa es de alguna forma el estado este de premanifestación.
que se da a nivel metafísico. Entonces, el símil con el origen del universo al inicio del Manvantara es que cuando la nebulosa despierta, la manifestación comienza. Y ahora estamos describiendo el proceso, ¿no?, de la manifestación en el plano físico. Pero la manifestación se inicia en los planos interiores, según la filosofía esotérica. Esto lo hemos hablado ya de ello. Por lo tanto, el plano físico es el último, ¿no? El último vínculo en el proceso de la manifestación del universo. Está sucediendo en el plano físico lo que ya anteriormente sucedió en los planos interiores, ¿no? Interiores, no, no anteriores, interiores, más de dentro, ¿eh? El plano físico es la última causa de las cadenas de causas y efectos del proceso de la manifestación, ¿eh? Así que no tenemos que olvidar que cuando miramos los fenómenos desde el punto de vista de la ciencia, estamos observando el fenómeno desde el vínculo más bajo en la cadena de causas y efectos de todo el proceso de la evolución. Pero como lo de abajo tiene que ser como lo de arriba, de alguna forma u otra tiene que estar reproduciendo lo de arriba. ¿Está claro? Entonces, volvamos al ejemplo este. Una vez la nube de gas y líquido incandescente colapsan en una forma esferoide, entonces, por la virtud de Foad, o por las fuerzas electromagnéticas, si estamos hablando del plano físico, el centro empieza a comprimirse y se calienta, que sería este paso 4. ¿Eh? Este aumento del calor es debido a la actividad de Foad, que en el plano físico, repito, es la fuerza electromagnética. Entonces, seguidamente la nube empieza a rotar sobre sí misma, con lo que se aplana en forma de disco, porque no es un sólido compacto. Está a grandes temperaturas, con lo cual es plasma, ¿no? Entonces, aquí yo diría que cabe recordar, ya se comentó en el verso quinto de la estancia 4, el cual se afirma que el Sol es el hermano mayor de los planetas y no su padre, ¿eh? Y que esto lo afirmaba Elena Blavatsky cuando la ciencia decía que no. La ciencia de su tiempo afirmaba que los planetas nacían del Sol y no que se formaron al mismo tiempo que éste, ¿eh? Entonces, fijaros, he puesto incluso la cita aquí. Fijaros, a cuenta del quinto verso, la estancia 4, la doctrina oculta desecha la hipótesis nacida de la teoría nebular, de que los 7 grandes planetas procedan de la masa central del Sol, de este Sol nuestro visible en todo caso. La primera condensación de la materia cósmica tuvo lugar, por supuesto, en torno a un núcleo central, su Sol padre, pero nuestro Sol, según se enseña, se separó meramente antes que todos los demás al contraerse la masa en rotación, y es por lo tanto su hermano mayor y de mayor tamaño, no su padre. ¿Eh? O sea, estamos redundando sobre algo que ya vimos. Volvemos a nuestra estancia sexta, verso cuarto, ¿no? Entonces, a ver, estas pequeñas bolas están originalmente formadas de gas incandescente y larva líquida, que a subido tiempo se enfrían y pasan a estado sólido y ya tenemos, pues, formado un sistema solar. Entonces, claro, este proceso describe que hay una nube de gas y polvo cósmico y que FOAD empieza a rotar alrededor de esta nube y que activa un proceso que la hace incandescente y eventualmente la enfría para que se pueda formar los astros siderales. Por lo tanto, hay muchas similitudes entre lo que nos dice la astrofísica moderna y lo que nos dice la doctrina secreta que se remonta al libro de Xian, que se remonta a tiempos inmemoriales y que apunta a esos primeros instructores que fueron los que enseñaron a la humanidad todos estos secretos, porque la humanidad por sí sola no habría podido haber desarrollado todo este saber, o habría tardado eones de eones, ¿no? En lugar de los, ¿nos que eran? 18 millones de años que, según la antropogénesis, ha existido la humanidad, en contra de lo que dice la ciencia moderna, la antropología, ¿eh? Muy bien, pues... y ahora viene lo que os quería decir. Nos faltaba esta última parte que tiene mucho, mucho, mucho que da de sí. Fijaros que he omitido esta parte aquí. A las unas en esta dirección, a las otras, las ruedas, o sea, los planetas, si estamos hablando del sistema solar, en aquella. Unas en una dirección y otras en aquella. Bueno, a ver.
Esta inserción del cuarto verso no es interesante, es apasionante para mí. Dice que Fuad pone los planetas en movimiento, algunos en una dirección y otros en otra dirección. La rotación empieza, tal como la ciencia dice, con una consecuencia natural de la compresión de la materia que forma la nebulosa, que ya tenía una rotación, como toda galaxia, como toda nebulosa, tiene una rotación en espiral, con lo cual la inercia de la nebulosa indica en qué dirección tienen que rotar los planetas. Y también las órbitas de los planetas alrededor del Sol o de los soles, lo mismo. Ya viene marcado por la inercia del movimiento en espiral de la nebulosa. ¿Eh? Entonces, cuando la nebulosa empieza a comprimirse, la ciencia dice que la rotación surge a causa de esta compresión, pero bien, y luego la transmite a los planetas y soles que se van formando. Si este fuera el caso, se esperaría que todos los planetas roten en la misma dirección, pues que este sería la consecuencia natural del fenómeno de la compresión de la materia. Sin embargo, lo que dice este verso es que Foad pone en movimiento rotatorio los distintos planetas en direcciones diferentes. Ahí va. Pasmados todos, ¿no? Esto es lo que podemos, pero es que esto es lo que podemos observar en el sistema solar. Efectivamente, es así. Y me explico. Por ejemplo, aquí veis, si nos ponemos en el polo norte, que viene de Mercurio y de Júpiter, que está en la flecha aquí arriba, y miramos para abajo, vemos que Mercurio y Júpiter está girando en oposición al sentido de avance de las agujas del reloj. La Tierra, Marte, Saturno y Neptuno también, con la única diferencia que el eje de rotación está algo inclinado respecto a la vertical de la eclíptica. Bueno, pero Venus y Urano, si nos situamos en el polo norte y miramos, pues resulta que está girando en sentido, aparte de que está invertido el norte y sur, aparte de esto, pues resulta que está girando al revés, según las agujas del reloj. ¿Cómo es posible si la rotación sucede naturalmente a partir de la comprensión de la nebulosa y de la inercia que la nebulosa llevaba? Yo no sé, Rodolfo, si finalmente tu voz te responde para explicarnos un poco lo que compartiste o, o no puedes hablar hoy. ¿Me oyes, Rodolfo? No sé, estaba conectado al principio, no sé si sigue conectado. Bueno, pues sí, Rodolfo. Vale. Bueno, si te conectas después, me lo dices. Yo mientras tanto sigo. Es que compartió un vídeo muy interesante sobre Roger Penrose, que hablaba de este tema precisamente. Y le pedí que lo resumiera así muy para nosotros, ¿no? En plan sencillo. Vale, pues preguntaba, ¿cómo es posible si la rotación sucede naturalmente a partir de la comprensión de la nebulosa y el sentido de la compresión es el mismo para todos los planetas? ¿Cómo es posible que hayan estas disparidades de rotación, ¿no? Entonces, la ciencia dice que quizá cuando, ahora digo lo que dice la ciencia, ¿eh? Dice que quizás cuando los planetas se estaban formando, algún asteroide u otro objeto sideral chocó contra el planeta que se estaba formando, en este caso Venus o Urano, provocando la inclinación del eje de rotación y el sentido que observamos hoy en contra del resto de los planetas. Bueno, se podría decir que ello no parece muy plausible porque si ello hubiera sucedido cuando el protoplaneta estaba todavía en un estado gaseoso o líquido, el resultado de un impacto es que parte de la masa del protoplaneta sería proyectada fuera de la esfera del protoplaneta y esto, pero no parece probable que el impacto pudiera cambiar la rotación, ¿no? Porque el planeta no era todavía suficientemente sólido como para absorber la inercia del impacto, ¿no? Además, cuando las sondas del Mariner 2 de la NASA finalmente pudieron cruzar la atmósfera de Venus y acercarse a la superficie del horno que es Venus, a 450 grados,
pues se dieron cuenta de que era bastante lisa y que no había ninguna traza de impactos, ¿no? Y Manolo, querías decir algo, ¿verdad? Adelante, Manolo. Sí, vamos a ver, entonces te pillo ahora mismo con, según lo estás diciendo, descartamos la teoría de que la Luna se formó por un choque contra la Tierra. La Tierra estaba como muy De un tierna, asteroide. De un asteroide. exacto, Esto de es un lo que dice la asteroide. ciencia moderna, la teoría que más aceptada que hay. Eso, ¿lo descartamos o no? Me acabas Desde de... el punto de vista teosófico, sí. Vale, eso era. Sí, sí. Sí, sí. Desde el punto de vista esotérico, sí. A ver, ella incluso lo explica esto en esta sección. Realmente os aconsejo que la leáis toda de pe a pa. Ella dice, a ver, mm, sí que es verdad que hoy, en nivel físico, la Luna gira alrededor de la Tierra, con lo cual está supeditada a la Tierra. Pero los seres que vivimos en la superficie de la Tierra estamos supeditados a la Luna, porque está la gravedad de la Luna influencia pues las mareas, influencia los periodos de gestación y de procreación de los seres vivos, los 28 días de la menstruación, etcétera. Hay muchas cuando crecen las plantas, cuál es el momento correcto de plantarlas según la fase lunar, o sea que en todos los aspectos esotéricos, digamos, metafísicos, todavía hay una influencia de la luna. Se está transmitiendo principios de la luna a la Tierra, ¿no? Aunque físicamente hoy la luna es un satélite de la Tierra. ¿Eh? Ella incluso dice esto. Os aconsejo que lo leáis. ¿Sí? ¿Responde esto a tu pregunta, Manolo? Sí, bueno, influye en lo que es meramente cosas físicas, o sea, del cuerpo más tosco, digámoslo así, de la materia, lo que se puede tocar. En los cuerpos más sutiles, digamos que la luna no influye, ¿no? Bueno, a ver, sí y no, Manolo, porque claro, sí, la influencia de la gravedad de la Luna sobre la Tierra sí se manifiesta físicamente en las cosas que he dicho y en muchas más, ¿no? Ah, bueno. Pero bueno, son fuerzas magnéticas porque según esto, Elena Blavatsky, la fuerza de la gravedad no es una fuerza, es un magnetismo y ese magnetismo tiene influencia en los ciclos de la Tierra, los ciclos vitales de la Tierra, ¿no? O sea, hay toda una parte oculta que nuestros cinco sentidos no la ven, ¿no? Esto es lo que dice un poco en este, pero en fin, repito, leedlo todo, animaros a leerlo todo el capítulo de la estancia 6 porque allí es un resumen un poco de toda la cosmogénesis, ¿sí? Y Mónica quería decir algo también. Sí, yo solamente para que conste, Ujú. en referencia a la... hablas de Blavatsky, pero yo voy a decir algo de Dual Kul, del tibetano. Bien. La influencia de la luna es puramente simbólica y de naturaleza y de efecto. Y está simplemente, es el resultado simplemente de un pensamiento y de unas enseñanzas antiguas, descendidas a nosotros de la de época lemuriana. No Ujú, tiene ninguna relación. Es por lo que se habla de la luna en las antiguas enseñanzas como que es el velo, ya sea bien de Vulcano o de Urano. ujú, Yo lo digo para que conste, por lo ujú. menos tener aquí estas dos Ajá, formas de... muy bien. Mm, Pues gracias. simbólica, o sea, no dice que no influya del todo, pero que de la manera que influye es simbólico. Y realmente quienes están detrás de forma velada son Vulcano y Urano, dependiendo Ajá. del caso. Y con tus conocimientos de astrología, ¿no No puedes hacer son, ¿no? alguna interpretación de cómo es que planeta Venus y Urano tienen la rotación al revés del resto de los planetas? A nivel astrológico, No, ¿hay no, alguna explicación? primero no tengo ni idea de astrología, yo solamente me dedico a investigar. Bueno.
Y Vale, vale. luego, Pensaba. y luego es verdad que esta fotografía que tienes aquí hace mucho tiempo que la tengo. Sí. Y la verdad es que me emocioné cuando la vi. Ujú. La contemplo, digamos, pero no me atrevo todavía, se me ocurren cosas, pero no me atrevo a decir nada concreto, Bueno, pues evidentemente. cuando te atrevas, abriremos el micrófono y te escucharemos. Sí, sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna cosita más? Bueno, bueno, en definitiva, claro, aunque el planeta ya estuviera completamente sólido, Venus, y hubiera un impacto suficientemente fuerte para afectar la rotación del planeta, lo que pasaría es que el impacto seguramente rompería el planeta, ¿no? Entonces, la ciencia tiene otra explicación, otra posible hipótesis, que se relaciona con el hecho de que la atmósfera de Venus es 90 veces más densa que la de la Tierra, ¿no? Entonces, el efecto marea de la proximidad del Sol podría ser una fricción que haya frenado la rotación del planeta Venus hasta el punto de invertirla, tal como se ha medido hoy, ¿no? Entonces, es otra hipótesis, bueno, para explicar esta disparidad de direcciones de rotación, ¿no? Inclinación de los ejes de rotación. El efecto final, en todo caso, es que un día de Venus es algo más largo que un año venusiano en rotación inversa, ¿no? O sea que tarda en girar sobre sí misma, lo que sería un día, un poquito más de lo que tarda en dar una vuelta completa al Sol, ¿no? O sea que es una excepción que deja todavía a los científicos muy así perplejos, ¿no? Bueno. Sin embargo, desde el punto de vista esotérico, podría haber una explicación, que es la que ahora os voy a decir, ¿no? Y esta podría ser un efecto del electromagnetismo que actúa de diferentes maneras en cada planeta. Recordemos que en la ciencia esotérica todos los objetos físicos tienen una contraparte espiritual o de conciencia. Entonces, los planetas que vemos son los cuerpos de una conciencia planetaria, ¿no? Entonces, la razón por la cual las fuerzas electromagnéticas actúan de diferente manera es porque la conciencia del planeta, aquello que en esoterismo se llama espíritu o conciencia del planeta, que ya lo vimos en la estancia 5, ¿eh? Entonces, estas fuerzas electromagnéticas afectan la manera en la cual el planeta rotará, ¿no? Por supuesto que esta afirmación está más allá del ámbito de la ciencia y no sería aprobada según sus reglas, ¿no? Pero es una explicación esotérica que para mí tiene su sentido, ¿no? Muy bien. Pero podéis no suscribirla, por supuesto. Entonces, sigamos un poco con un par de comentarios más y acabamos sobre esto. El cuarto verso. Él, estoy aquí, Foad, tiene 7 hijos, que son sus hermanos. Foad se ve obligado a nacer una y otra vez, siempre que dos cualesquiera de sus hijos hermanos se permiten ponerse en contacto demasiado estrecho, ya sea de abrazarlo o de lucha, como sucede entre los hermanos. Para evitar esto, une y ata juntos a aquellos de naturaleza distinta y separa a los de temperamentos similares, que son los que originan la lucha, ¿no? El rechazo, la atracción y repulsión. Bueno, entonces, en este comentario, Elena Blavatsky explica la idea de que Foad tiene 7 hijos, que a su vez son como sus hermanos. ¿Eh? Y esta noción es similar, ¿os acordáis?, a la diosa siendo a la vez, o sea, el logos femenino, el Kuan Yin, siendo a la vez madre, esposa e hija del logos de aspecto masculino. ¿Os acordáis de esto? No, no hace falta. Bueno, tengo aquí la estancia, pero no hace falta ir, ya os acordáis seguro de esto, que lo hemos revisado al principio. Entonces, cabe pues recordar que Kuan Yin es el logos femenino, Kuan Shai Yin es el logos masculino, ¿no? Y que esta idea de familia, ¿no?, es una expresión alegórica de la relación entre las diferentes fuerzas. Entonces, en un cierto plano superior, Foad es el padre de 7 fuerzas, que se manifestarán en un plano más bajo. Entonces, en este plano más bajo, Foad mismo es una de estas 7 fuerzas, ¿eh?,
que, por ejemplo, en el plano, perdón, físico, ya os he dicho, la fuerza electromagnética. Pero claro, la fuerza electromagnética es una manifestación inferior de un FOAD de conciencia o de energía cósmica mucho más elevado, en planos superiores. ¿eh? Bueno, por lo tanto, podríamos decir que la directa manifestación de FOAD en el plano físico es esta electricidad, ¿no? O electromagnetismo, pero, pero entonces la electricidad crea otras varias fuerzas que son como hermanos, ¿no? En el plano físico. Así FOAD, desde la perspectiva de un plano más elevado, es el padre, pero en un plano más bajo se sitúa junto con otras 6 fuerzas diferenciadoras, que serían como los hermanos de FOAD en ese plano e hijos del FOAD padre. Con lo cual reproducimos ese patrón de madre, esposa e hija. De logos femenino respecto al logos masculino. Fijaros que los mismos patrones se van reproduciendo en cada plano. Es un patrón que una vez se entiende, uno ve muy claro en cada plano cómo se vuelve a manifestar. Y sigue. Entonces dice, bueno, dice, ¿cuáles son estas manifestaciones? Aquí lo explica. Porque nos hemos quedado con la mosca detrás de la nariz, ¿no? De la oreja, perdón. Diciendo, bueno, ¿cuáles son estos hijos hermanos? Lo dice aquí. Los 7 hijos hermanos, sin embargo, representan y personifican las 7 formas de magnetismo cósmico, llamadas en el ocultismo práctico los 7 radicales, cuya progenie cooperativa y activa es, entre otras energías, la electricidad, el magnetismo, el sonido, la luz, el calor, la cohesión y pone un etcétera. Vamos a ver. Todas estas fuerzas que percibimos en el plano físico son los hijos de Foad desde un plano más elevado. Y ellos constituyen las formas en las cuales este Foad más elevado se manifiesta en el plano físico. Hoy sabemos que la electricidad genera magnetismo. Un flujo de electrones genera un campo magnético. Magnetismo, en este sentido, pues es hijo de la electricidad, ¿no? Lo mismo se puede decir de muchas otras fuerzas del plano físico. Sin embargo, que al mismo tiempo son hermanos, puesto que se relacionan unas con otras de forma similar. A ver, por ejemplo, si movemos un campo magnético, inducimos una corriente eléctrica. Así es como son los generadores de corriente alterna. Un imán que va dando vueltas alrededor de una bobina, o la bobina también puede ser la que da vueltas, el imán esté quieto, y eso induce una electricidad una alterna. ¿eh? Otro ejemplo, hoy sabemos que la luz es una onda electromagnética, con lo que podríamos decir que la luz está relacionada con Foad, ¿no? Y lo dice aquí, la luz, ¿no? Vale. Am, la cohesión también tiene que ver con que lo dice por aquí, la cohesión también tiene que ver con las fuerzas electromagnéticas que mantienen unidos los átomos de las moléculas de una sustancia, con lo que se puede decir que la cohesión también está relacionada con la electricidad, o sea, con la manifestación directa de Foad en el plano físico. Caray, ¿no? Entonces, Elena Blavatsky también añade más extraño sonido y calor, ¿no? Bueno, a la lista. Estos son distintos tipos de fuerzas cinéticas. En los tiempos de Elena Blavatsky, la ciencia no relacionaba ni sonido ni calor con electricidad o magnetismo. Sin embargo, y lo he buscado en internet y es así, experimentos recientes empiezan a mostrar que tanto el sonido como el calor son afectados por campos magnéticos. Lo podéis buscar en internet y veréis. Entonces, en resumen, Elena Blavatsky dice que todas estas fuerzas de la naturaleza que percibimos en el plano físico no son más que diferenciaciones de una fuerza simple. Y esta fuerza simple se llama Foad y se manifiesta en el plano físico como electromagnetismo. Ella decía electricidad. En realidad, la ciencia empieza a verlo del mismo modo. En su día, y hace mucho tiempo, dijimos que hay 4 fuerzas básicas en la naturaleza. Una, el electromagnetismo. 2, las fuerzas nucleares, que son 2, las débiles, que son las que producen la radiación cuando se descomponen los materiales radiactivos, de la fusión nuclear, y, perdón, fisión nuclear, y los fuertes, las fuerzas nucleares fuertes, que son las que mantienen todos esos protones, que todos son de cargas 1 positivo,
todos juntos y unidos, formando el núcleo de un átomo. ¿Cómo es que no salen disparados rechazándose uno con otros? Ya sabemos que las cargas del mismo signo se rechazan, ¿no? Bueno, se empieza, y luego está el cuarto, que es la gravedad. Entonces, de estas cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza se empieza a entender las fuerzas nucleares como manifestaciones del electromagnetismo. O sea que el electromagnetismo, las fuerzas nucleares débiles y las fuertes son las mismas. Son del mismo origen, a través del electromagnetismo. Solamente la fuerza de gravedad queda huérfana de conexión con el electromagnetismo. Y es que la gravedad es un problema. ¿eh? Y la ciencia moderna no lo ha resuelto. Así que la ciencia poco a poco empieza a descubrir que en la base de todas las fuerzas de la naturaleza está el magnetismo y el electromagnetismo, mejor dicho, más amplio, y quizá incluso en el futuro la teoría de la formación del universo eléctrico explique muchas más cosas de las que explica el Big Bang, ¿no? Que se basa en la teoría de la gravedad. Entonces, Elena Blavatsky comenta que cuando estas fuerzas contactan unas con otras, FOAD emana de este contacto de fuerzas de la naturaleza que interactúan entre ellas, bien sea en el caso de que las fuerzas luchen una contra la otra, o bien sea que se unan con la otra. O sea, básicamente Elena Blavatsky se refiere a la transformación de una fuerza en otra. Entonces, dice Elena Blavatsky, para evitar esto, ¿dónde lo pone? Para evitar esto, une y ata juntos aquellos de naturaleza distinta y separa a las de temperamentos similares. Bueno, así es como funcionan los dos polos de un imán, ¿no? Los polos opuestos se atraen y los polos del mismo signo se repelen, ¿no? Pones dos imanes tocándose los dos polos nortes y a la que dejes uno suelto dará la vuelta y es el polo sur el que se unirá con el polo norte del otro, ¿no? O sea, esto es lo que está diciendo, ¿no? Muy bien, y con esto hemos acabado y simplemente decir lo que os he comentado al principio, que lo dice ella misma al final del verso cuarto, refiriéndose al verso quinto. Dice, con estos versos de la cuarta sloka, del cuarto verso de la sexta estancia, termina la parte de las estancias que se refiere a la cosmogonía del universo, después del último Mahapralaya, o destrucción universal, que cuando llega arrebata del espacio todas las cosas diferenciadas, tanto dioses como átomos, refiriéndose a mónadas, ¿no? A manera de otras tantas hojas secas, ¿no? Entonces, desde este versículo en adelante, las estancias se hallan relacionadas tan solo con nuestro sistema solar, en general, con las cadenas planetarias del mismo como consecuencia, y en especial con la historia de nuestro globo, el cuarto, y su cadena, la cadena terrestre. Todas las estancias y versículos que siguen en este libro, uno, o sea, la cosmogénesis, se refieren únicamente a la evolución de nuestra Tierra y en ella. Y por esto os he dicho que como este trabajo se está centrando en la cosmogénesis, a partir de aquí yo he obviado el verso quinto y del sexto y tanto de este cuarto como del sexto y el séptimo, obviaré también toda la parte, perdón, del verso, sí, verso sexto y séptimo de esta misma estancia, obviaré toda la parte que ya está relacionada con el antropogénesis, porque es otro curso eso. Y aquí, aunque se mezclan, pues no deberá ser así, quiero yo. Muy bien. Pues esto es todo lo que tenía que decir. Son las 19:22 hora española y no sé, dejo de compartir y ya podemos abrir los micrófonos si queréis comentar alguna cosilla. No sé yo. Bueno, Rodolfo, Pasamos a la sí. galería, ¿Perdón? que hemos pasado a la Ah, a la galería, galería. sí, 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 sí. Rodolfo, que te he llamado antes. ¿Puedes hablar o no? Gracias, gracias, Daniel. Mira, excelente explicación. Yo hice un resumen del video de Penrose Ajá, y lo voy a publicar, lo escribí en Microsoft Word y lo ajá. voy a publicar en el grupo, Vale. explicando los procesos
de formación de Venus, las posibilidades, las tres hipótesis que existen. Sí, Es interesante, lo llevé hasta el minuto 18, que es la primera parte del video, muy y bien. así los estudiosos del tema pueden consultarlo, porque es una transcripción bastante detallada. Sí, Bien, así que lo publicaré ahí. Lamento no haber participado, pero la voz, la ronquera no me deja. no te deja. Bueno, Gracias. la tienes Gracias. bastante bien, lo que oigo, pero seguro que si hablas mucho, entonces igual se te carga Sí, y sí, sí, pierdes sí, la sí. voz, ¿no? Pero Estoy, gracias por estoy hacer en el silencio. trabajo y Hice un lo voto de publicaremos. silencio por un par de días. Sí. Bueno, pues mira, Sí. muy sabio así escuchando y hablando menos. Es el camino a la sabiduría, dicen. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué tal, Rosa? ¿Lo has ido siguiendo? Sí, Me alegro. sí, sí, yo prácticamente cuando empezó Gaspar, hace muchos años atrás, Ujú, a explicar la doctrina secreta, toda la parte como ves, fue cuando yo empecé en la teosofía. ¿Por qué? ujú, Porque me gustó de la forma en que se explicaba toda la situación de Madame Blavatsky, toda ujú, diríamos todas las cosas como eran, puesto que yo tenía otra expectativa con respecto a la tierra, a la era, a todo como se inició el mundo. Y entonces, como me llamó la atención, empecé a estudiar y a leerla y a leerla, y me ha sido de mucho provecho cada persona que le explica porque le da un toque diferente y una explicación más aceptada en algunos pasos. ujú, Me gusta. A mí me gusta la fase de lo que es la doctrina secreta, sus 5 volúmenes, yo los leí como los estudiaron, casi fueron 2 años o algo más que estuvo Gaspar explicando eso y después pues he seguido a las personas que han explicado eso. Isaac Hawley lo ha explicado, lo está explicando, lo estás explicando tú y a mí me gusta porque a todos le dan un enfoque y una apreciación diferente, tú lo das más científico y eso me gusta, todas esas cosas me gustan. ujú. Sí, 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 es más científico, pero siempre resaltando, ¿verdad? Que No, no, así no, abajo, así como arriba, ¿no? Porque se mantiene lo que es el eso fundamento, es, eso es lo que pero lo procuro. Ujú, amplías desde el ujú, enfoque científico, mm. es lo que quiero decir. Así es. Muy bien, gracias. ¿Alguna cosilla más? Manolo, me encanta el fondo siempre de que escoges. ¿Qué es? Es en Persia la tumba de un imán. Ajá. Como es el chiismo, pues hay 8 imanes que son como avatares de ellos. Mm, Bueno, no sé si emplear una palabra tan exagerada como avatar. sí. Vamos, o como 8 profetas y es la tumba de uno de ellos. Ujú. Precioso. Sí, porque lo hacen con cristalitos en el techo de Sí, colores sí, sí. y entonces ellos quieren simular como que estás en un estado, pues después de la muerte, que todo brilla y que todos... Los bizantinos, por ejemplo, hacían mosaicos dorados, ¿no? Ujú, Y las figuras oscuras, los iconos, ujú, resaltando sobre fondos dorados, para representar el estado astral después de la muerte, que seremos sombras en medio de mucha luz. ujú. Pues estos lo representan, digamos así, con cristalitos que brillan. Muy bien. Y por supuesto no hay ninguna figura humana, ¿no? No, Como no, para mandan los nada. cánones musulmanes. Estos no. Ujú, ujú. Muy bien, Geometría divina todo. muy bien. Y bueno, ¿y con la doctrina secreta vas cazando una cosa por aquí, otra por allá? ¿O como
Sí, Mm, lo que tú dices, ya llevo años oyéndola ujú, y se te van quedando cosas, no todos los mm, detalles, evidentemente, pero va como las gotas cayendo y se te va quedando la idea, muy bien, la síntesis. ujú, Sí. muy bien. ¿Querías decir algo más, Rodolfo? Sí, sí, Daniel. Hay una pregunta que no ha sido contestada Ah, y perdón. es ¿por qué Fojat eh, decidió o por qué razón puso unos planetas a girar de una forma y unos pocos, como el caso de Venus, Mm, a girar contrario? mm, ¿Cuál es la razón para eso? O sea, porque debe haber una razón. Nada es por casualidad ni por, mm, eh, ¿cómo diría yo? Ni por error, sino hay razones para todo. Y sobre todo las fuerzas fundamentales como la que genera Fojat o la que mm, representa Fojat. O sea, ¿por qué? ¿Para qué? ujú. Bueno, a ver, yo me he aventurado a dar unas indicaciones desde un punto de vista esotérico, pero claro, no resuelven el fondo de la pregunta, ¿no? Yo solamente he dicho que podría ser un efecto del electromagnetismo, o sea, de FOAD, que actúa de diferente manera en cada planeta y ello es de acuerdo con los atributos o las características de la conciencia del planeta, o espíritu o conciencia del planeta, espíritu del planeta también se llama, ¿no? El logos Y planetario. el logos planetario, exacto. Ahora, Eh, ir más allá, no sé, quizá por eso le he preguntado a Mónica, porque como ha hecho alguna intervención hablando de astrología, si se veía alguna diferencia en los atributos de los dos planetas, Venus y Urano, respecto a los otros, pero no, no sé. Pero he dicho eso, pero tampoco respondo el fondo de la pregunta tuya. No, yo no llego más allá. Si Sí, alguien los... esa sería la parte más interesante, poder Mm. contestar esa pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, Perdona, un momento, solo por sí, una cosa. Venus, por dime. ejemplo, viene a representar de forma simbólica la mente en un estado, digamos, más denso y Urano la mente ya que forma parte de la tríada. Si eso os puede aclarar algo más. Y Mercurio, que en el árbol de la vida, digamos, hace pareja con Venus, Mercurio-Venus, Mercurio funciona como lo que a mí me está recordándome a lo que explicas de Foghat, hace como de intermediario, pone en relación siempre. Mm, Es el cuarto rayo en realidad. mm. Hermestor, Mercurio, bueno, los nombres que El, tenga. el Pero lo que emisario hace de es los como, dioses olímpicos, ¿no? Ujú, exacto, es como que pone en relación las mm. polaridades. Ya, Y en el otro sentido, lo que dije, Venus viene a ser una parte más densa de la mente superior. ajá. A partir de ahí, vosotros diréis. No, yo os escucho. Y Luis, querías decir algo Sí, también. sí, que ya. Hay dos aspectos importantes, lo que ha comentado Rodolfo y lo que habéis comentado. Simplemente voy a ampliarlo un poco más, un poquitito. Hay esos dos aspectos, es uno, las causas, unas causas, y el otro, una necesidad. Ujú, Hay esos dos aspectos que son imprescindibles, que había que investigar, que son las causas que han provocado que se manifieste de esa manera FOA, ujú, y la otra es una necesidad también. Porque claro, hay un resultado, como tú has dicho antes, las estancias. Hay, cuando se manifiesta el FOAD y crea y produce y genera y engendra todo esto y fertiliza todo esto a través de Quan Yin, pues hay unas causas que son previas a la anterior, previa a esa manifestación, que proviene de la causa anterior. Y esa ujú, causa, como tiene dos aspectos, que es también la causa y la necesidad de continuar evolucionando y manifestándose cada vez mejores a sí mismo. ujú, Una idea, ¿no? ujú, ujú, ujú. Unas Sí, causas. hay un aspecto interesante sobre Venus
y es la cercanía con nuestro planeta, o sea, el planeta más cercano a nosotros. Otro aspecto es la densidad de la atmósfera, 90 veces más pesada que la nuestra, más densa que la nuestra. Entonces, esos aspectos no hay duda de que deben tener una influencia psíquica o de alguna manera en la vida en la Tierra. O sea, en algo influyen, que no, todos los efectos todas las influencias que tenemos en el planeta se le hemos atribuido a la Luna, sin pensar en las influencias de Venus, que está tan cerca y que tiene tanta densidad, es una gravedad muy fuerte para nosotros. Entonces, por ahí debe estar la respuesta. Ahora, ¿cuál es lo que me intriga? Y ojalá a alguien se le ocurra presentar alguna hipótesis. La transcripción que yo hice sobre un video de Roger Penrose está publicada en el grupo. Y sería interesante que la leyeran, es rápido, son menos de 2 páginas, para ver si surge alguna idea de para qué Fouad cambió el giro de Venus y lo hizo al revés a todos los demás planetas. Debe haber una razón. En Entonces, ello estamos, gracias, Rodolfo. Sí, sí. Vale, muy bien. También te la mandaré, Clarisa, por si la quieres poner, esas 2 páginas Vale, de en el acuerdo. email que mandas. Envíamelo. Sí, sí, Muy sí, interesante, gracias. muy Es muy interesante. interesante, por cierto, porque Roger Penrose es un premio Nobel y además yo creo que los últimos años de su vida es más filósofo que astrofísico. Sí, Manolo, ¿querías decir algo? Además has escrito algo de Rumi, ¿querías decir Sí, eso? bueno, es una cosa que me he inventado de Rumi lo que he escrito. Pero lo que te voy a decir es, si es Venus el único planeta que gira de esa manera particular, yo he Y oído Urano, también, y Urano. y Urano. Ujú. Bueno, en lo que es la jerarquía, en Venus me parece que hay allí algo especial, o están allí radicados, o de allí vinieron los señores de la llama, algo así, ¿no? Desde Venus. Pues Sí, yo, y, contestando a Rodolfo, como el alma, Se corta la voz, Mónica. No se Sí. oye bien. que hablo que sí, que es verdad que parece ser que la jerarquía está ahí, como dice Manolo, y que a ver, se le llama el alma de la Tierra, es el alter ego de la Tierra. Bueno, eso. La antropogénesis habla un poco de esto, pero ahora mismo no lo tengo presente. No sé si tú, Clarisa, lo tienes más presente No, esto. no, yo Ujú. tengo que tener los documentos delante. Delante, yo también. De hecho, la jerarquía que rigen actualmente en este ciclo, en esta ronda, son gente evolucionada procedente de Venus. Mm. Es lo que está marcando De las jerarquías más elevadas. la más Relaciones elevada elevadas, sí, sí. de nuestra ronda, de nuestra Ujú, cadena actual, ujú, proceden de la evolución planetaria de la Bueno, cadena de Venus. ujú. Por algo será, ¿no? Sí, Alguna relación. igual es eso, no sé. Muy bien, pues alguna cosilla más o lo dejamos aquí y nos vemos dentro de 2 semanas con el verso sexto. Ya os he dicho que el quinto nos lo saltamos. el día 13. Es el día 13, vale, Sí, muy vale. bien. 13 y Pues viernes. cerramos la grabación. Cerramos la grabación y os agradezco mucho la presencia y ya vamos acabando.